La noche en que todo se rompió, lo primero que escuché fue la risa. No eran carcajadas claras ni risas de grupo, sino algo bajo, contenido, como esas risas que uno intenta ahogar para que nadie las oiga. Yo estaba en el pasillo del piso de mi hermana, con una mano apoyada en la barandilla y el corazón un poco más acelerado de lo normal, sin saber todavía por qué. Podía haber sido la televisión, una serie a medio volumen en la habitación. Podía haber sido un audio de WhatsApp. Podía haber sido cualquier cosa. Durante unos segundos intenté creerlo, pero luego reconocí las voces. La luz de la habitación se filtraba por debajo de la puerta, una línea fina sobre el parqué, como una advertencia. Me acerqué despacio, sintiendo cómo el silencio del pasillo se hacía más denso a cada paso. Al principio solo escuché murmullos, después la voz de Clara, mi pareja, con ese tono entre susurro y risa que yo conocía demasiado bien. Y la otra voz, más grave, pausada, que había escuchado tantas veces en cenas familiares y partidos de fútbol en la tele. La voz de Diego, el marido de mi hermana. Esas dos voces nunca deberían haberse mezclado así en esa habitación. No a esa hora, no con la puerta cerrada. Me quedé quieto, clavado en el sitio, con la mano a medio camino hacia el pomo. Sentía los latidos en las sienes, como si mi propio cuerpo me empujara hacia adelante y mi mente estuviera tirando hacia atrás. Estábamos en Alcorcón, un barrio tranquilo, el típico piso de 3 habitaciones con muebles prácticos y fotos familiares en las paredes. Mi hermana, Lucía, se había ido a dormir temprano con una migraña. Mi madre nos había enviado un par de mensajes en el grupo de WhatsApp preguntando si todo iba bien. Habíamos cenado tortilla, croquetas caseras y una ensalada que casi nadie tocó. Habíamos estado, en teoría, seguros, en casa, en familia, y sin embargo, la risa al otro lado de la puerta sonaba como algo urgente y prohibido. Me acerqué un poco más, con pasos suaves, como si el suelo pudiera denunciarme. Puse la oreja contra la puerta, escuché el crujido leve del colchón, un susurro ahogado, la respiración entrecortada de alguien que se esfuerza por hablar y no reír. Reconocí un pequeño sonido de Clara, ese suspiro corto que siempre hacía cuando se dejaba llevar. Lo había oído muchas veces en mi cama, nunca pensé oírlo en esta casa. Nunca con él. Noté cómo se me cerraba la garganta. Durante unos segundos tuve la tentación de girarme, bajar las escaleras, fingir que no había oído nada. Vivir un par de días más en la mentira cómoda que llevaba meses sin saber que estaba habitando. Pero hay un punto en el que el cuerpo se cansa de aguantar la duda. Cerré los dedos alrededor del pomo y me sorprendió encontrarlo tibio, como si alguien lo hubiera tocado hace nada. Esperé un segundo más. Ellos se callaron de pronto. Ese silencio me confirmó lo que aún intentaba negar. Cuando alguien hace algo que no debe, reconoce cualquier ruido al otro lado de la puerta como una amenaza. Sabían que había alguien ahí, sabían que podía ser cualquiera. Giré el pomo. La puerta se abrió con demasiada facilidad. No estaba echada la llave, ni siquiera el pestillo, la dejadez de quien se cree más protegido de lo que realmente está. Entré. Lo primero que vi fueron sus pies, los de él, al borde de la cama, descalzos, con los calcetines tirados en el suelo. Las piernas de ella enredadas con las suyas, la sábana a medias, cubriéndoles más por costumbre que por vergüenza. Cuerpos demasiado cerca como para fingir que estaban solo hablando. Demasiada piel a la vista como para inventarse una excusa. Clara giró la cabeza hacia mí. Sus ojos se abrieron de golpe, como si alguien hubiese encendido una luz dentro de su cráneo. Diego se quedó quieto, con el brazo todavía alrededor de su cintura, congelado en un gesto que lo delataban más que cualquier palabra. Durante un segundo nadie dijo nada. El tiempo se estiró, incómodo, como esos segundos eternos en los que el semáforo está en ámbar y no sabe si frenar o acelerar. Tuve la sensación absurda de estar viendo una escena de una serie mala. Una escena que siempre le pasa a otros, a desconocidos, a esas personas de foros anónimos. Jamás a ti. Jamás en la cama donde a veces hacía la siesta mi sobrino. Jamás con las personas con las que has brindado en Navidad. Clara fue la primera en moverse. Se apartó de Diego de golpe, como si por fin hubiera entendido dónde estaba. Tiró de la sábana hacia arriba, tapándose el pecho, como si la decencia en ese momento tuviera algún sentido. Diego tampoco se movió mucho, solo bajó la mano, avergonzado, y trató de incorporarse.
¿Qué haces aquí?, preguntó Clara, y su pregunta fue tan equivocada que sentí una puntada de rabia atravesar el shock. No me salió la voz, me quedé en el umbral, sin cruzar del todo la habitación, mirando los detalles que mi cerebro intentaba protegerme de ver. La camiseta de Diego en el suelo, la falda de Clara al lado de la mesilla, el sujetador en el respaldo de la silla de escritorio que Lucía usaba para teletrabajar. El móvil de Clara, con la pantalla boca abajo, cargando en el enchufe de la pared. Un vaso de agua a medio beber. Diego carraspeó. «No es lo que parece», dijo. La frase fue tan ridícula que me dieron ganas de reírme. Un ruido seco se escapó de mi garganta. Ni risa ni llanto. Di un paso hacia adentro. Sentí el olor de la habitación, una mezcla de colonia, sudor y ese calor denso del sexo reciente. Un olor que conocía, pero que allí, en ese contexto, me revolvió el estómago. «¿Cuánto tiempo?», pregunté. Me sorprendió escucharme tan sereno, como si estuviera preguntando la hora. Clara intentó hablar, pero las palabras se le ahogaron. «Ha sido un error», dijo al final. «No queríamos». Diego cerró los ojos un segundo, como si prepararse una excusa le costara trabajo. «Desde julio», murmuró. «Julio. Hacía meses. Hacía calor. Hacíamos barbacoas en la terraza del piso de Lucía. Bajábamos juntos a por hielo al chino de la esquina. Mi hermana se reía con Clara apoyada en la encimera. Diego ponía la música en el altavoz de Bluetooth. Y ellos ya llevaban meses acostándose a mis espaldas, a sus espaldas. Sentí algo dentro de mí romperse con un crujido mudo. Volví a preguntar, casi por inercia. «¿En casa de mi hermana? ¿Aquí?» Clara negó con la cabeza, pero Diego dudó demasiado. «No siempre», dijo. «A veces en un hotel, a veces cuando tú no estabas, a veces cuando Lucía estaba de tarde». La imagen de mi hermana, agotada después de un turno de 12 horas en el hospital, llegando a casa confiando en que su marido había estado viendo la tele o jugando a la consola, me golpeó como un puñetazo en el pecho. La veía quitarse las zapatillas de enfermera en la entrada, suspirar, mirarse al espejo del pasillo, sin imaginarse que, horas antes, esa misma cama que ahora él compartía con ella había sido compartida con Clara. Tenía ganas de gritar, de tirar la mesilla contra la pared, de arrancarles las sábanas de encima y obligarles a enfrentarse a su propia vergüenza. Pero la rabia se me quedó atascada en algún sitio entre el estómago y la lengua. Solo podía mirar. «Largo», dije al final, sin saber ni siquiera a quién se lo decía primero. «Los dos». «Es la casa de Lucía», murmuró Diego, como si eso le diera algún tipo de derecho. «Precisamente», respondí, «y no vais a seguir manchándola». Clara empezó a llorar, ese sollozo que mezcla miedo y arrepentimiento, pero que llega demasiado tarde. Diego no lloró, solo se agachó a recoger su ropa, evitando mirarme. Yo di media vuelta antes de que terminaran de vestirse. Crucé el pasillo como un fantasma, bajé las escaleras con las piernas pesadas, sentí el aire frío de la calle de golpe al salir del portal. No recuerdo muy bien cómo llegué al coche. Sé que las luces naranjas de las farolas del barrio se reflejaban en los capós, que algún vecino sacó la basura en zapatillas y me saludó sin recibir respuesta. Me metí en mi viejo Seat, cerré la puerta y me quedé allí, con las manos en el volante y la respiración descontrolada. Encendí el motor sin pensar demasiado. Salí de la calle de mi hermana, giré hacia la avenida principal y dejé que las rotondas y los semáforos se fueran sucediendo sin un destino claro. Pasé por delante de una gasolinera abierta 24 horas, de un bar de barrio donde todavía quedaban un par de hombres viendo el resumen de la liga, de una farmacia de guardia con la cruz verde parpadeando. Todo eso formaba parte de la misma ciudad en la que me había criado, pero esa noche parecía otra. Mi móvil empezó a vibrar en el asiento del copiloto. No lo miré. Sonó, se detuvo, volvió a sonar. Un WhatsApp, una llamada, otra. Imaginé el nombre de Clara en la pantalla, las notificaciones del grupo familiar, quizá algún mensaje de Diego. Apagué el sonido y seguí conduciendo, dando vueltas por Madrid como si pudiera dejar atrás la imagen de sus cuerpos enredados. Aparqué al final en una calle cualquiera, cerca de un parque vacío. La luna reflejaba un brillo pálido sobre los columpios. Apagué el motor, pero seguí agarrando el volante. Los músculos de las manos me dolían. Me di cuenta de que tenía los dientes apretados. La persona que me había dicho «te quiero» tantas veces estaba ahora, probablemente, vistiéndose en casa de mi hermana.
El hombre al que había confiado a Lucía, el que había metido en nuestra familia como un hermano más, estaba subiendo o bajando la cremallera de sus vaqueros, intentando pensar qué iba a decir cuando mi hermana se despertara. Pensé en ella, dormida al otro lado del pasillo, con las persianas medio bajadas y el despertador listo para sonar a las 6 de la mañana para otro turno en el hospital. Mientras ella buscaba descanso, ellos buscaban hueco en su cama. La náusea se me subió a la garganta. No sé cuánto tiempo estuve aparcado allí, 10 minutos, 1 hora. El tiempo esa noche dejó de ser una línea recta para convertirse en una masa espesa. Cuando por fin miré el móvil, la pantalla estaba llena de notificaciones, llamadas perdidas de Clara, mensajes que no abrí. La última llamada era de Lucía. Respondí casi por reflejo. «¿Estás bien?», preguntó nada más oír mi voz. «Te has ido muy de repente, me he despertado y no estabas». Me tembló la mano. «Estoy dando una vuelta», dije. No podía dormir. Diego dice que ha salido a por tabaco y que ahora vuelve, añadió, sin darle importancia. Clara se había quedado dormida en el sofá. Sentí cómo se me encogía algo por dentro. Diego ya estaba mintiendo. Clara también. Y mi hermana estaba, como siempre, confiando. «Luego te llamo», dije rápido, cortando la conversación antes de que se me rompiera del todo la voz. Colgué. Volví a hundirme en el asiento. Cerré los ojos. Una idea se me clavó como un alfiler entre las cejas. Si no hacía nada, si me callaba, aquella historia podía seguir meses, quizá años. Podían seguir viniendo a mi cumpleaños, a los Reyes en casa de mi madre, a las paellas de los domingos, compartiendo la mesa mientras seguían compartiendo la cama. Eso era lo peor, la posibilidad de costumbre, la normalización de lo intolerable. Conduje de vuelta a mi piso cuando el cielo empezó a aclararse por el este. Entré en el portal sin mirar a nadie. Subí en el ascensor con las paredes de chapa devolviéndome una versión pálida de mi cara. Dentro de casa todo seguía igual que cuando nos habíamos ido a casa de Lucía. La taza de café en el fregadero, la chaqueta de Clara en la silla, sus zapatillas junto a la cama. El contraste me golpeó. Me senté en el sofá sin encender la luz. No lloré. No aún. Me quedé ahí, escuchando el ruido lejano de los camiones de basura, el arranque de alguna moto, el ascensor del vecino subiendo y bajando. Madrid empezaba su sábado. El mío acababa de hundirse. El móvil volvió a vibrar. Un mensaje de Lucía, corto. «¿Puedes venir esta tarde? Te noto raro». No me sorprendió. Mi hermana siempre había tenido una antena especial para mi estado de ánimo. De pequeños, cuando llegaba del colegio con la mirada perdido, ella sabía que algo me había pasado antes de que yo abriera la boca. Nací 3 años después que ella y desde entonces parecía que había asumido que era, a ratos, madre, hermana y amiga a la vez. Pensar en eso me llevó inevitablemente a nuestra infancia. Crecimos en un piso pequeño en Carabanchel, con paredes de gotelé y muebles heredados. Mi padre trabajaba turnos rotativos en una nave de polígono. Mi madre limpiaba casas por horas. Había temporadas en las que casi no los veíamos más que de pasada. Lucía me preparaba el desayuno, me hacía la mochila, me revisaba los deberes. Si discutían en el salón, ella venía a mi habitación, me ponía la música un poco más alta y se inventaba historias para distraerme. «Pase lo que pase», me decía, tumbada boca arriba en mi cama, mirando el techo, «tú y yo vamos juntos». La familia no se abandona. Lo decía con una seguridad que entonces me tranquilizaba. Con los años, cuando los gritos de mis padres se volvieron más frecuentes y mi padre empezó a llegar a casa oliendo a alcohol demasiadas noches, esa frase se convirtió casi en un mantra. Guardábamos juntos monedas para comprar pizzas baratas cuando ellos se olvidaban de hacer la compra. Me acompañó a mi primera entrevista de trabajo. Me llevó de la mano a urgencias la primera vez que me rompí un dedo jugando al fútbol sala. Yo la acompañé a firmar su primer contrato fijo, en el Hospital de la Paz, cuando por fin le dieron plaza de enfermera. Cuando conoció a Diego, yo tenía la sensación de que por fin le tocaba algo bueno. Lo trajo por primera vez a casa un domingo, a comer. Era de Móstoles, informático en una empresa del centro, hijo de una profesora y un técnico de Renfe. Tenía ese tipo de voz tranquila de las personas que no necesitan subir el volumen para hacerse escuchar. Sabía de política, de cine, de fútbol, le gustaba el atleti. Mi padre, que siempre recibía a los novios de mi hermana con una mezcla de desconfianza y humor ácido, aquella vez hizo menos brumas y más preguntas serias. Diego las respondió todas sin ponerse a la defensiva. Con los meses yo dejé de verlo como el novio de, se convirtió en Diego, sin apellidos. En las cenas familiares, cuando los temas se ponían tensos, él era el que bajaba la intensidad.
Ponía una anécdota graciosa, cambiaba de tema con una anécdota del curro, hacía alguna imitación del jefe, se quedaba a ayudar a recoger la mesa cuando todos los demás se levantaban sin mirar los platos. Llevaba a mi madre al médico si Lucía estaba de guardia. Se ofreció a arreglar la cisterna de casa sin que nadie se lo pidiera. Recuerdo haber pensado más de una vez, por primera vez, alguien nos está cuidando a nosotros. Cuando se casaron en un salón de bodas de Fuenlabrada, lloré de verdad, no por obligación. Aplaudí cuando salieron al centro de la pista para el baile. Le di un abrazo a Diego y le dije, medio en broma, medio en serio, que si algún día hacía daño a mi hermana, tendría que verse conmigo. Él se rió, me dio una palmada en la espalda y dijo que eso no iba a pasar. Entonces, años después, conocí a Clara. La vi por primera vez en un bar de Malasaña un viernes por la noche. Un amigo en común celebraba su cumpleaños. Era el típico bar estrecho, con el techo bajo, las paredes llenas de carteles de conciertos y alguna foto de Sabina enmarcada en la esquina. La música estaba demasiado alta y la cerveza demasiado caliente, pero a esa edad todo eso daba igual. Ella estaba sentada en un taburete, cerca de la ventana, con un gin tonic en la mano y esa forma de mirar a la gente como si los estuviera leyendo. Empezamos a hablar porque nos quejamos de la misma canción, luego de la política del trabajo precario, luego de los alquileres imposibles, luego de la adolescencia y de aquella profesora que nos había traumatizado a ambos en institutos distintos. Tenía una risa que parecía pillarla siempre desprevenida. Me dijo que trabajaba en una agencia de marketing digital, que odiaba los lunes, que le daban miedo los aviones y le gustaban las películas de terror. Me preguntó si me llevaba bien con mi familia. Con mi hermana sí, respondí sin pensarlo. Con ella siempre. A las pocas semanas ya estábamos saliendo. Clara se quedaba a dormir en mi piso, cocinábamos pasta con demasiada nata, veíamos series hasta tarde, discutíamos de todo y de nada. Tenía ese tipo de carácter intenso que te arrastra. Cuando estaba alegre, llenaba la casa. Cuando estaba triste, todo se volvía más pequeño. La primera vez que la llevé a comer a casa de Lucía estaba nervioso. Lucía podía ser muy amable, pero también muy sincera. Si a alguien no le gustaba, lo notabas enseguida. Clara se presentó con una tarta comprada en una pastelería del centro, una botella de vino y unos pendientes pequeños de regalo para mi hermana, por haber aguantado a este tantos años, dijo señalándome. Fue un éxito inmediato. Lucía y Clara se rieron con las mismas tonterías. Descubrieron que les encantaba el mismo tipo de novelas negras, criticaron el mismo anuncio de la tele, compartieron miradas cómplices cuando mi madre empezaba con sus historias de siempre. Diego las miraba divertido, participando de vez en cuando, encantado con la energía que Clara traía a las reuniones. Me acuerdo de haber vuelto a casa esa noche con Clara de la mano, en el último tren de cercanías hacia mi barrio, sintiéndome afortunado. La chica de la que me estaba enamorando encajaba con mi familia. Mi hermana la había abrazado al despedirse. Diego le había enviado al rato un mensaje de bienvenida al grupo de WhatsApp. Durante mucho tiempo todo fue fácil. Cenábamos los 4 en la terraza del piso de Lucía los domingos de verano. Hacíamos escapadas de fin de semana a la sierra. Veíamos finales de Champions juntos. Había un grupo de WhatsApp donde se mandaban memes, fotos de platos fallidos y vídeos del sobrinos de 3 años corriendo por el parque. Clara y Lucía empezaron a hablar por su cuenta. Se escribían a diario, se contaban cosas del trabajo, compartían cotilleos. Yo no vi ningún peligro en eso. Estaba orgulloso de que se llevaran bien. Siempre había querido que mi pareja y mi hermana fueran algo más que simples conocidas. Me hacía sentir que todo encajaba, que por fin la palabra familia tenía un peso distinto al de mi infancia. Claro que, con el tiempo, hubo pequeñas cosas tan pequeñas que uno se siente ridículo al señalarlas. Una tarde llegué antes de lo previsto a casa de Lucía. Habíamos quedado para ver un partido y yo había dicho que llegaría justo a la hora. El metro iba sorprendentemente vacío y llegué casi 40 minutos antes. Subí las escaleras del portal, abrí con mi copia de las llaves y escuché voces en la terraza. Me asomé por la ventana del salón. Clara y Diego estaban fuera, apoyados en la barandilla, cada uno con una cerveza en la mano. Se reían. No era una risa como la de aquella noche en la habitación, era una risa normal. Complicidad, sí, pero nada abiertamente sospechoso. Estaban más cerca de lo que yo habría estado, quizá. Se inclinaron hacia adelante al mismo tiempo cuando alguien gritó en la calle. Ella le puso la mano en el brazo al hacer un comentario. Él dijo algo que yo no alcancé a oír. Me quedé quieto un momento, mirándolos, con esa sensación extraña en el pecho, algo entre los celos y el miedo. Lucía salió entonces de la cocina con un bol de patatas fritas y me vio en el pasillo. «¿Has llegado pronto?», sonrió. «Menos mal, estos dos se van a quedar sin cervezas y sigo preparando cosas». Se asomó a la terraza y les llamó la atención bromeando. Nadie se ruborizó, nadie apartó la mirada.
Entré en la cocina con ella, la ayudé con los platos y me repetí a mí mismo que era absurdo pensar mal, que ver fantasmas donde no los hay también destruye cosas. Hubo mensajes nocturnos que se cortaban cuando yo entraba en la habitación. Clara a veces decía que estaba escribiendo con Lucía, que se estaban desahogando la una con la otra. Otras veces decía que era con su compañera de piso de la universidad. Nunca sonaba extraño del todo, tenía sentido. Las mujeres también necesitan su espacio, o al menos eso me repetía. Algunas noches, Clara se iba a dormir antes y dejaba el móvil cargando en la mesilla. Yo nunca lo miraba, teníamos una norma no escrita de respetar la intimidad del otro. Un par de veces, sin embargo, vi aparecer el nombre de Diego en pantalla en una notificación de WhatsApp. Me llamó la atención, pero lo descarté. Podía ser cualquier cosa. Clara ayudándole con algo de redes sociales, un favor, una simple broma. Un jueves por la tarde, un par de semanas antes de la noche en la habitación, la tensión se hizo casi tangible. Estábamos en casa de Lucía, cenando tortilla y pimientos. Mi hermana estaba rara, más callada que de costumbre. Diego hablaba, pero con la mirada constantemente en el móvil. Clara sonreía, pero sus ojos parecían estar en otro sitio. Cuando nos quedamos un momento solos en el comedor, mientras Lucía recogía platos, Diego me miró con atención. «¿Estás bien, Javi?», me preguntó. Asentí, confundido. «Sí, claro, ¿por qué?». «No sé, te noto distinto». Me hizo gracia la frase, porque yo llevaba todo el rato pensando exactamente lo mismo de él. Pero no dije nada. No quería empezar una conversación que pudiera llevarnos a un lugar difícil delante de mi hermana. Un par de días después, Clara me dijo que iba a quedar con unas amigas del trabajo, que llegarían tarde, que no me esperara despierto. Llevábamos años juntos y nunca había tenido motivos para desconfiar de esos planes. Me dio un beso rápido en la mejilla, cogió su bolso y se fue. Al cabo de un rato fui a la cocina a por agua. Su olor seguía flotando en el pasillo. Me pregunté vagamente dónde estarían, si en la Latina, si en un bar nuevo del centro. Volví al salón. Mi mente comenzó a imaginar sin que yo quisiera. Las imágenes eran molestas, así que las aparté. Cuando esa noche se metió en la cama, olía a colonia distinta, no la suya. Le pregunté y dijo que alguien en el bar le había dado un abrazo y se le había pegado. Lo dijo riendo. Lo dijo como si fuera una anécdota. Aquella risa se parecía un poco a la risa que escuché después detrás de la puerta del cuarto de Lucía. La tarde siguiente fue cuando recibí el mensaje de mi hermana pidiéndome que fuera. Me dijo que notaba a Diego raro, que se acostaba tarde, que no quería hablar, que siempre tenía algo en la cabeza. Me pidió que viniera a cenar, que quizá con los 4 juntos se relajarían las cosas. Por eso, aquella noche, yo estaba otra vez en su salón. Por eso, aquella noche, cuando ella se fue a la cama con migraña y yo bajé a la calle a atender una llamada del trabajo, Clara y Diego se quedaron solos en la casa. Y por eso, al subir de nuevo, los escuché reír detrás de la puerta. No sorprende tanto viéndolo así, que todo acabara donde acabó. Las señales estaban todas ahí desperdigadas en meses de reuniones, de mensajes, de gestos. Nadie quiere ver el mapa completo hasta que se lo ponen delante. Horas después de descubrirlos, cuando el sol ya estaba alto, Lucía volvió a llamarme. «Javi», dijo en cuanto descolgué, «por favor ven, Diego está rarísimo, ha dormido en el sofá». He intentado hablar con él y no me mira a la cara. Había miedo en su voz, una intuición que todavía no tenía palabras. «Voy», respondí, sin pensarlo. Aparqué frente a su portal con el estómago encogido. Subir esas escaleras se me hizo más cuesta arriba que nunca. Lucía abrió antes incluso de que yo llamara. Tenía el pijama puesto, el pelo recogido en un moño despeinado, la cara hinchada de no haber dormido bien. «¿Qué pasa?», pregunté, casi sabiendo la respuesta, casi deseando poder inventarme otra. «Ha vuelto tarde, no quería decirme de dónde venía. Esta mañana se ha levantado antes de que sonara la alarma, ha dado vueltas por el salón, como si le quemara el suelo, y cuando le he preguntado qué le pasaba me ha dicho que nada. Nada, pero se le caen los ojos al suelo. Javi, ha pasado algo y no me lo está diciendo». Sentí como todo el peso de la verdad que llevaba desde la noche anterior me caía encima con más fuerza. Quise por un momento mentirle, decirle que seguro que era estrés del trabajo, que ya hablarían, que no se alarmara. Pero vi sus manos temblar, vi la forma en que se agarraba la bata como si fuera un salvavidas, y supe que no podía seguir siendo el único que sabía lo que había detrás de la puerta de aquel cuarto. Diego estaba en el salón, sentado en el sofá, mirando un punto fijo delante de él. No había puesto la tele, no tenía el móvil en la mano.
Tenía la cara de alguien que ha pasado la noche discutiendo consigo mismo. Cuando me vio, se levantó un poco, sin llegar a incorporarse del todo. «Tenemos que hablar», dijo. «Sí», respondí. Lucía nos miró a los dos, perdida. «¿De qué? ¿Qué está pasando?» Nadie respondió de inmediato. Diego abrió la boca un par de veces, la cerró. Sin mirarla directamente, murmuró: «He cometido un error». La palabra error me pareció casi obscena en ese momento. Mi hermana parpadeó, sin entender. «¿Qué tipo de error?», preguntó, la voz quebrándose en la última palabra. Yo no podía seguir viendo cómo ella estiraba la mano hacia una versión de la realidad que yo ya había visto destrozada. Tenía que elegir entre protegerla de un golpe que la iba a reventar o seguir alimentando la ilusión unos días más, y el engaño, en ese contexto, me pareció una crueldad mayor. «Te has sido infiel», dije, mirándola a ella, no a él. El silencio que siguió fue espeso, incómodo, brutal. Lucía me miró como si le hubiera hablado en otro idioma. Luego miró a Diego. «Dile que no es verdad», susurró. «Dilo». Diego cerró los ojos. No lo dijo. A Lucía se le escapó el aire del pecho en un sollozo seco. «¿Con quién?», preguntó. Más que una pregunta sonaba a súplica. Nadie hablaba. Sentí que se alargaba esa pausa un segundo más, algo en ella se podría parar para siempre. Pero la verdad ya estaba aquí, no había vuelta atrás. «Con Clara», dije. Vi cómo se le rompía algo en la mirada. No se derrumbó enseguida, al contrario, se quedó muy quieta, más quieta de lo que jamás la había visto. Los ojos se le llenaron de lágrimas que no caían. La respiración se le aceleró de forma brusca. Luego, de repente, las piernas dejaron de sostenerla y se dejó caer en el suelo del salón, como si se le hubieran cortado los hilos. «No», repetía, «no, no puede ser, ella no, él no, no los dos». Me arrodillé a su lado intentando tocarle el hombro, pero me apartó con un gesto, no de rechazo hacia mí, sino de pura desorientación. «¿Desde cuándo?», preguntó, ahora mirando a Diego. «Lucía», empezó él. «¿Desde cuándo?», gritó. «Meses», admitió al final. «Desde verano». El verano, las barbacoas en la terraza, las siestas después de comer, los días de piscina en la comunidad, las noches de vinos en la plaza. Todo eso, revisitado de golpe, se llenó de escenas ocultas a la vista. Lucía se tapó la cara con las manos y por fin lloró de verdad, con esa clase de llanto que sale desde un sitio que el cuerpo entero se sacude. Gritó su nombre, gritó el mío, gritó el de Clara. Decía frases sueltas, sin orden. «Os abrí mi casa, confié en vosotros. Era mi hermana, joder. Diego, ¿cómo has podido?». Yo la sujeté como pude mientras él balbuceaba disculpas, palabras con poco peso. «Lo siento, no sé en qué estaba pensando. Te he querido siempre. No ha sido nada, ha sido solo físico». «¿Solo físico?», repitió ella con una risa amarga. «¿En mi cama? ¿Con mi hermano en el salón? ¿Solo físico?». Se puso de pie de golpe temblando y señaló la puerta. «Fuera de mi casa». «Lucía, por favor, déjame explicarte», dijo él. «Te he escuchado explicar cosas toda nuestra vida juntos», respondió. «Esto no tiene explicación. Lárgate». Cuando él dudó, mirándome, quizá esperando apoyo, me acerqué un paso. «Será mejor que te vayas», dije en voz baja. «Ahora». Diego cogió sus llaves, miró alrededor, como si quisiera memorizar la habitación. Durante un segundo pensé que iba a acercarse a Lucía, pero ella dio un paso atrás, mirándolo como se mira a un desconocido que se ha colado en casa. La puerta se cerró detrás de él con un golpe sordo. A partir de ahí, el tiempo se fragmentó. Mi hermana se dejó caer en el sofá. Lloró hasta quedarse sin voz. Luego se quedó en silencio, mirando por la ventana como si en la calle hubiera una respuesta. Yo le traje agua, pañuelos, algo de comer que no probó. Había momentos en los que me miraba con un reproche que no iba del todo hacia mí, sino hacia el universo entero. «Tú lo sabías desde anoche», me dijo en uno de esos momentos, con una calma cortante. «Dormiste con esta verdad en la boca y no me lo dijiste». «Lucía, no sabía cómo hacerlo», respondí. «No quise despertarte con algo así, no quise que te enteraras a gritos en mitad de la noche». «¿Y te creías que decírmelo de día iba a doler menos?». Tenía razón, ningún momento era bueno.
No existía una manera que hiciera ese dolor más manejable. Lo siento, dije, por todo, por no haber visto, por haber confiado demasiado, por no haber dicho nada antes. Ella suspiró, con los ojos hinchados. No es tu culpa, murmuró. Tú también eres víctima de esto, solo que ahora mismo no tengo espacio para tu dolor, solo veo el mío. Dame tiempo. La honestidad de esa frase me atravesó. Más tarde, cuando el sol empezaba a caer, alguien tocó al timbre. Lucía se puso rígida. «Que no se le ocurra volver», susurró. Me acerqué al telefonillo. «Soy Diego», se oyó su voz, distorsionada por el aparato. «Por favor, solo quiero hablar un momento». Lucía negó con la cabeza furiosamente desde el sofá. «No quiero verle la cara. Dile que se vaya», dijo, con los ojos vidriosos. Bajé las escaleras y abrí el portal, sin dejarle entrar al edificio. Estaba en la puerta, con la ropa arrugada, las ojeras marcadas, el pelo revuelto. Había llorado. Lo hubiera sabido aunque no se le vieran los ojos rojos. Había algo derrotado en su postura. «Solo quiero que me escuche 5 minutos», dijo. «Hoy no va a pasar», respondí. «La has destrozado. Ahora le toca estar rota, no escucharte». «Me he equivocado», repitió, como si amortiguar las palabras pudiera cambiar el hecho. «La quiero, tío. Nunca he dejado de quererla. Me pasó todo con Clara. Perdí el control. No sé». «Sí sabes», le corté. «Sabes cada noche que la engañaste, cada mensaje, cada excusa que inventaste para verla a escondidas. No ha sido un tropiezo, ha sido una conducta». Bajó la mirada avergonzado. Los coches pasaban por la calle, ajenos a nuestra conversación. Un niño se reía en el parque de enfrente. La vida seguía, como siempre, sin pedir permiso. «Dile que lo siento», dijo al final en voz baja. «Por favor, que la quiero, que no quiero perderla». «Lo haré», respondí, «pero lo que haga ella después no va a depender de tus sentimientos, sino de los suyos». Me miró un segundo más, como si quisiera que intercediera, pero yo no podía ser ese puente, no después de todo. «Te vas a arrepentir toda la vida de esto», añadí. «Ya me estoy arrepintiendo», murmuró. Luego se dio la vuelta y se fue, con la misma mochila a la espalda que tantos domingos traía cuando venían a comer a casa de mis padres. De regreso arriba, escuché a Lucía llorando otra vez. Mi corazón estaba en carne viva. Entré en el salón. Mi hermana estaba sentada, hecha un ovillo, con la manta por encima. «¿Se ha ido?», preguntó. «Sí». «¿Ha dicho algo?» «Que lo siente, que te quiere, que no quería perderte». Soltó una risa amarga. «Pues haberlo pensado antes de meterse en la cama con la mujer de mi hermano», dijo, con la voz rota. Me acerqué al sofá. Esta vez, cuando le puse la mano en la espalda, no me apartó. Se apoyó un poco en mí, solo un poco, como si tuviera miedo de cargarme demasiado. «Te juro», dijo en voz baja, «que lo que más me duele no es perderle a él, es perder lo que yo pensaba que era nuestra familia. Nuestros domingos, nuestras navidades, nuestros veranos. Pensaba que encima de la mierda que tuvimos tú y yo de pequeños habíamos construido algo distinto, y resulta que no». «No es lo mismo», dije, «no sois nuestros padres». Ella se encogió de hombros. «El resultado se parece bastante». Por la noche, ya con la luz apagada y la oscuridad pegada al salón, me pidió una cosa. «Llama a mamá», dijo. «No puedo con la conversación, no puedo decirlo en voz alta otra vez». Nuestro pasado no era fácil. Mi madre arrastraba sus propios traumas de infidelidades y abandonos. Siempre tuvo miedo de que a sus hijos les pasara lo mismo. Cuando se lo conté por teléfono, se quedó en silencio unos segundos. «Sabía que ese chico era demasiado perfecto», dijo al fin. «Siempre que parece que te ha tocado algo bueno, te lo quitan». «No, mamá», respondí, cansado. «No nos han quitado nada. Él lo ha tirado». Dijo que se venía para casa de Lucía. Cogió el metro, luego un bus, llegó con la cara desencajada, pero lo primero que hizo fue sentarse al lado de mi hermana, cogerle las manos, decirle que estaba ahí, que si hacía falta, él no volvía a poner un pie en esa casa, que ella tenía a su familia. Durante un rato, mientras las veía abrazadas, me di cuenta de que mi propio dolor había quedado improvisadamente aparcado. Nadie me preguntaba cómo estaba, y no porque no les importara, sino porque la herida de Lucía sangraba más y con más ruido. La mía al lado parecía más silenciosa. Volví a mi piso tarde, cuando mi madre me aseguró que se quedaría a dormir con Lucía. Subí las escaleras despacio.
Abrí la puerta. El olor de Clara seguía allí. Sus zapatillas junto al zapatero, su abrigo en el perchero, su taza favorita en el fregadero con restos de café con leche. Por un segundo me imaginé que todo había sido un sueño, que si encendía la luz del dormitorio la encontraría durmiendo como si nada. No lo hice. Me senté otra vez en el sofá. Cogí el móvil. Tenía decenas de mensajes de ella. Javi, por favor, háblame. No sabes la de cosas que han pasado. Lo siento, te lo juro. Necesito que me escuches. Ha sido una locura, no ha significado nada. Piensa en todo lo que hemos vivido. Cada frase me parecía un clavo más. Pensar en todo lo que habíamos vivido era, precisamente, lo que más dolía. Los viajes en cercanías a la playa de Valencia, las navidades en casa de mis padres, las siestas los domingos, las pelis en el sofá, los planes de, quizá algún día, mudarnos a un piso un poco más grande. Todo eso ahora estaba contaminado. Abrí la conversación. Vi los 3 puntos de escritura aparecer. Ni siquiera quise leer lo siguiente. Volví atrás, pulsé sobre su nombre y la bloqueé. No fue un gesto impulsivo de rabia, fue la única forma de poner un poco de distancia entre la persona que aún amaba, en alguna parte de mí, y la persona que se había acostado con mi cuñado en la cama de mi hermana. Lancé el móvil al otro lado del sofá y me dejé caer hacia atrás. Miré al techo durante largo rato, escuchando mi propia respiración. Aquella noche entendí algo que ninguna de las infidelidades de mis padres me había enseñado con tanta claridad. No es solo que alguien se vaya con otra persona, no es solo el sexo, ni los mensajes, ni los kilómetros recorridos para verse a escondidas, es el derrumbe de la idea que tenías de ti mismo con ellos, es darte cuenta de que mientras tú defendías a esa persona, la justificabas, confiabas, incluso te peleabas con otros por ella, tú mismo estabas siendo traicionado. Es que de repente todas las escenas se reescriben. La tarde en la que Clara se ofreció a acompañar a Diego al taller porque tú estabas muy liado. La noche en la que se quedaron hablando en la terraza y yo pensaba que era bonito que compartieran confidencias. Los silencios raros cuando entraba en la habitación y el móvil se giraba boca abajo. Todo eso, que antes considerabas detalles sin importancia, se convierte en piezas de un puzzle que nunca quisiste completar. Lo mismo le estaba pasando a Lucía. Ella, que siempre me decía que la familia no se abandonaba, había sido abandonada por quien se había casado prometiendo lo contrario. Yo, que siempre había pensado que por fin nos estábamos alejando de la historia de nuestros padres, me veía ahora metido en una versión retorcida de lo mismo. La diferencia, quizá, era que esta vez nosotros teníamos más claro que no íbamos a aguantar toda la vida mirando hacia otro lado. No sé cuánto tiempo tardará mi hermana en rehacer su vida. No sé cuánto tardaré yo en dejar de asociar el sonido de una risa ahogada detrás de una puerta con el miedo y la rabia. No sé si algún día podré confiar en alguien sin pensar en Julio, en una terraza de Alcorcón, en una puerta mal cerrada. Lo único que sé es esto. Esa noche no perdí solo a una pareja, ella no perdió solo a un marido. Los dos perdimos la familia que pensábamos que habíamos construido. Perdimos la inocencia de creer que, por haber sufrido de pequeños, ya teníamos hecho el cupo de dolor. Hay una frase que me repito estos días cuando la casa está demasiado silenciosa y la cama demasiado fría. La sangre no garantiza lealtad, el amor no garantiza fidelidad, la confianza no garantiza nada. Lo único que de verdad puedes hacer es mirarte al espejo, reconocer que sobreviviste a algo que creías que te iba a destruir y decidir qué vas a hacer con los pedazos. Porque, por muy roto que uno esté, siempre queda un resto de dignidad que nadie puede pisotear salvo que se lo permitas. Y esa parte, la que empieza cuando se cierra la puerta detrás de los que se fueron, esa sí depende de mí.